El sol de la tarde caía sobre el barrio San Martín como una manta dorada que cubría las casas viejas y los callejones estrechos. Era un lugar donde todos se conocían, donde las abuelas se sentaban en las puertas de sus casas a tomar el fresco y donde los niños jugaban al fútbol en las calles de tierra. Pero detrás de esa imagen tranquila había secretos que nadie mencionaba en voz alta a don Aurelio Mendoza. Vivía en una casa grande, en la esquina de la calle principal. No era la casa más bonita del barrio, pero sí la más respetada. Las paredes blancas necesitaban pintura y el jardín delantero estaba lleno de plantas de tomate que él mismo cuidaba cada mañana. A sus 67 años, don Aurelio era un hombre de costumbres simples. Se levantaba temprano, tomaba su café negro sin azúcar, regaba sus plantas y luego se sentaba en su silla de mimbre a leer el periódico. En cualquiera que lo viera pensaría que era solo un abuelo más del barrio, pero todos sabían la verdad. Don Aurelio era el jefe. Había llegado al barrio San Martín hace más de 20 años, cuando era un hombre joven, con ojos fríos y manos rápidas. En aquellos tiempos, el barrio era un lugar peligroso. Los ladrones entraban a las casas sin miedo. Las pandillas se peleaban en las esquinas y la policía nunca aparecía. Don Aurelio cambió todo eso. Nadie sabía exactamente cómo lo hizo, pero en menos de 2 años, el barrio se transformó. Los ladrones desaparecieron. Las pandillas se fueron a otros lugares y una paz extraña se instaló en las calles. La gente empezó a dormir tranquila, los negocios prosperaron y todos entendieron que esa paz tenía un precio. El silencio en Carmelo era la mano derecha de don Aurelio. Era un hombre grande, con brazos gruesos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Había estado con el jefe desde el principio, desde aquellos días violentos que nadie quería recordar. Ahora, a sus 50 años, Carmelo se encargaba de los asuntos del día a día, cobraba las cuotas de protección, resolvía los problemas pequeños y mantenía informado a don Aurelio de todo lo que pasaba en esa tarde de marzo. Carmelo llegó a la casa con noticias que no eran buenas. Encontró a don Aurelio en el patio trasero, podando un rosal con cuidado. El viejo no levantó la vista cuando escuchó los pasos de su hombre en Carmelo. Se quedó parado en silencio, esperando. Sabía que don Aurelio no le gustaba que lo interrumpieran cuando trabajaba en su jardín. Pasaron varios minutos antes de que el viejo dejara las tijeras de podar y se limpiara las manos en un trapo sucio. Don Aurelio finalmente miró a Carmelo. Sus ojos oscuros, que habían visto tantas cosas en la vida, notaron inmediatamente que algo andaba mal. Carmelo tenía el ceño fruncido y sus manos estaban inquietas. El viejo señaló una silla de plástico junto a la mesa del jardín. Carmelo se sentó pesadamente, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Don Aurelio tomó asiento frente a él y esperó. Carmelo empezó a hablar. Dijo que había escuchado rumores en las últimas semanas. Rumores que venían del barrio norte, de un lugar llamado La Esperanza. Ahí vivían los hermanos Quiroga, 3 hombres jóvenes que habían construido su propio pequeño imperio en los últimos 5 años. Vendían drogas, controlaban los bares de mala muerte y tenían una reputación de violencia que asustaba a todos. A los Quiroga querían expandirse. Ya habían tomado control de 2 barrios cercanos, usando métodos brutales que dejaban un rastro de sangre y miedo. Y ahora, según los rumores, tenían los ojos puestos en San Martín. Don Aurelio escuchó todo sin interrumpir. Su rostro no mostró ninguna emoción. Cuando Carmelo terminó de hablar, el viejo se quedó en silencio por un largo rato, mirando sus plantas de tomate, como si contuvieran las respuestas del universo. Carmelo preguntó qué debían hacer. Dijo que podían prepararse, que podían llamar a los hombres y armarse. Había contactos en otras ciudades que les debían favores. Podían traer refuerzos si era necesario. Don Aurelio negó lentamente con la cabeza. Dijo que no iban a hacer nada de eso. Por ahora,
Solo iban a esperar y observar. Los rumores eran solo rumores hasta que se convertían en acciones. Y si los Quiroga decidían venir, entonces verían qué clase de hombres eran realmente en Carmelo. No estaba de acuerdo, pero conocía a su jefe lo suficiente para saber que no tenía sentido discutir. Don Aurelio tomaba sus decisiones con calma, pensando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Y hasta ahora, esa forma de actuar los había mantenido a todos vivos y en paz. Los días pasaron, y la vida en el barrio siguió su curso normal. Doña Carmen abrió su tienda de abarrotes a las 6 de la mañana, como siempre. Los niños fueron a la escuela. Los hombres salieron a trabajar en la construcción o en las fábricas cercanas. Las mujeres lavaron la ropa y cocinaron el almuerzo, pero había una tensión en el aire que no existía antes. Los hombres de don Aurelio estaban más alertas. Carmelo pasaba más tiempo en las calles, hablando con la gente, escuchando, y el viejo jefe empezó a recibir más visitas de lo normal en su casa. Una de esas visitas fue el padre Ignacio, el párroco de la iglesia de San Martín. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes redondos y una sonrisa amable. Había llegado al barrio hace 10 años y se había ganado el respeto de todos, incluyendo el de don Aurelio. El padre Ignacio conocía la verdad sobre el viejo, sabía lo que hacía, cómo ganaba su dinero, qué clase de hombre había sido en el pasado, pero también había visto el otro lado. Había visto cómo don Aurelio pagaba los tratamientos médicos de los ancianos pobres. Había visto cómo prestaba dinero a las familias necesitadas sin cobrar intereses. Había visto cómo mantenía la paz en un lugar donde, sin él, reinaría el caos. El cura llegó a la casa de don Aurelio una tarde lluviosa. Lo encontró en la cocina, preparando un café. El viejo lo invitó a sentarse y le sirvió una taza sin preguntar en el padre. Ignacio fue directo al punto. Dijo que había escuchado los rumores sobre los Quiroga. La gente estaba asustada. Las madres no dejaban salir a sus hijos después de que oscurecía. Los comerciantes hablaban de cerrar sus negocios si las cosas se ponían feas. Don Aurelio escuchó con paciencia. Luego preguntó qué esperaba el padre que hiciera Elián. El cura no supo qué responder. En el fondo, sabía que estaba pidiéndole a un criminal que protegiera al barrio de otros criminales. Era una contradicción moral, que lo había mantenido despierto muchas noches. Pero también sabía que, en este mundo imperfecto, a veces las líneas entre el bien y el mal no eran tan claras. Don Aurelio sonrió levemente. Era una sonrisa cansada, la sonrisa de un hombre que había vivido demasiado y visto demasiado. Dijo que haría lo que siempre había hecho, proteger a su gente. Pero también dijo algo que sorprendió al padre. Dijo que estaba viejo, que había llegado a una edad donde empezaba a pensar en cosas que nunca había pensado antes. En el pasado, en los errores, en las vidas que había afectado. Dijo que a veces, por las noches, no podía dormir, que cerraba los ojos y veía rostros de personas que ya no estaban. El padre Ignacio lo escuchó en silencio. Era la primera vez que don Aurelio hablaba así, tan abiertamente sobre sus sentimientos. El viejo parecía diferente, más vulnerable, más humano. Don Aurelio dijo que si los Quiroga venían, él respondería, pero que esta vez quería hacer las cosas de manera diferente. No sabía exactamente cómo, pero sentía que tenía que haber otra forma, una forma que no dejara más rostros persiguiéndolo en sus sueños. El padre Ignacio puso su mano sobre el hombro del viejo. Dijo que Dios siempre ofrecía caminos alternativos, incluso para aquellos que creían estar perdidos. Lo único que se necesitaba era el valor para tomarlos. A las semanas siguientes fueron tranquilas, pero era una calma engañosa. Carmelo seguía recibiendo informes sobre los movimientos de los Quiroga. Habían tomado control de otro B, usando la misma táctica de siempre, en violencia rápida y brutal, que dejaba a todos demasiado asustados para resistir. Don Aurelio pasaba más tiempo solo. Sus hombres lo notaban diferente, más callado, más distante. Algunos empezaron a murmurar que el viejo se estaba volviendo blando,
que la edad lo estaba afectando, pero Carmelo los callaba con una mirada. Él conocía a don Aurelio mejor que nadie, y sabía que algo estaba pasando en la mente del jefe. Algo importante. Una noche, don Aurelio llamó a Carmelo a su estudio. Era una habitación pequeña, llena de libros viejos y fotografías en blanco y negro. El viejo estaba sentado detrás de su escritorio. Con una botella de whisky y 2 vasos, sirvió un trago para cada uno y luego empezó a hablar. Contó historias del pasado, de cuando era joven, de cómo había llegado a este mundo de violencia y poder. Habló de su padre, un hombre trabajador que murió pobre y olvidado. Habló de su madre, que lloró hasta quedarse ciega cuando supo en que se había convertido su hijo en Carmelo. Escuchó sin decir nada. Nunca había oído estas historias. Don Aurelio siempre había sido un hombre cerrado, que guardaba su pasado como un secreto. El viejo dijo que había llegado a una conclusión, que si los Quiroga venían, él no iba a responder como siempre lo había hecho. No iba a haber guerra, ni sangre, ni más rostros para sus pesadillas. Iba a encontrar otra manera. Carmelo preguntó cuál era esa manera. Don Aurelio admitió que todavía no lo sabía, pero dijo que cuando llegara el momento, lo sabría, que a veces las respuestas llegaban cuando uno menos las esperaba. Esa noche, los 2 hombres bebieron juntos hasta tarde, hablando del pasado y del futuro, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ambos sintieron que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El barrio San Martín dormía tranquilo, sin saber que la tormenta estaba cada vez más cerca. En algún lugar del barrio norte, los hermanos Quiroga hacían sus planes, y en su casa de la esquina, un viejo mafioso miraba por la ventana hacia las estrellas, preguntándose si era demasiado tarde para encontrar la redención. La primavera estaba llegando. Los árboles del barrio empezaban a mostrar sus primeras flores. Los días se hacían más largos, y el aire olía a tierra mojada y a esperanza. Pero esa esperanza estaba mezclada con miedo, porque todos sabían que algo malo se acercaba. Jacinto era el dueño del taller mecánico más antiguo del barrio. Era un hombre de 50 años, con las manos permanentemente manchadas de grasa y una sonrisa fácil que le ganaba amigos por todas partes. Había trabajado para don Aurelio durante 15 años, no como matón o cobrador, sino simplemente como mecánico. El taller era un negocio legítimo, aunque todos sabían que don Aurelio era el verdadero dueño. Jacinto tenía una esposa llamada Rosa y 2 hijos adolescentes. Vivían en un apartamento pequeño encima del taller, y cada noche la familia cenaba junta mientras escuchaban la radio. Era una vida simple pero feliz, la clase de vida que Jacinto siempre había soñado. Una tarde, Jacinto estaba trabajando bajo un coche viejo cuando escuchó que alguien entraba al taller. Pensó que era un cliente y salió a recibirlo con su sonrisa habitual. Pero la sonrisa desapareció cuando vio a los 3 hombres que estaban parados en la entrada. Eran jóvenes, vestidos con ropa cara y cadenas de oro. Tenían tatuajes en los brazos y miradas frías que no auguraban nada bueno. Jacinto supo inmediatamente quiénes eran, aunque nunca los había visto antes. Uno de ellos, el que parecía ser el líder, se acercó lentamente. Dijo que venían a dar un mensaje, que el barrio San Martín pronto tendría nuevos dueños, que las reglas iban a cambiar, y que los que no aceptaran esas nuevas reglas iban a sufrir las consecuencias. Jacinto no dijo nada, mantuvo la calma, aunque su corazón latía rápidamente. Preguntó cuál era el mensaje exactamente. El hombre sonrió de una manera que no tenía nada de amable. Dijo que el mensaje era simple. El viejo Aurelio ya estaba acabado. Su tiempo había pasado. Los Quiroga eran el futuro, y cualquiera que siguiera leal al viejo iba a arrepentirse. Después de decir eso, los 3 hombres se fueron sin más palabras. Jacinto se quedó solo en el taller, temblando ligeramente. Esa noche le contó todo a don Aurelio. El viejo escuchó con su calma habitual.
Agradeció a Jacinto por la información y le dijo que no se preocupara, que todo iba a estar bien. Pero cuando Jacinto se fue, don Aurelio se quedó sentado en la oscuridad de su estudio, pensando en lo que se venía en él. Tiempo de esperar había terminado. Los Quiroga habían dado el primer paso, ahora todo dependía de cómo respondiera él. Y por primera vez, en muchos años, don Aurelio no estaba seguro de qué hacer. A los días que siguieron a la visita de los hombres de los Quiroga, fueron tensos. La noticia se esparció por el barrio como el fuego en un campo seco. Todo el mundo hablaba en voz baja, en las esquinas, en las tiendas, en las cocinas de las casas. La paz que habían conocido durante 20 años estaba amenazada. Don Aurelio mantuvo su rutina normal. Se levantaba temprano, tomaba su café, regaba sus plantas, pero sus hombres notaban que pasaba más tiempo solo, encerrado en su estudio, mirando por la ventana hacia las calles del barrio que había protegido durante tanto tiempo. An Carmelo estaba cada vez más preocupado. Había preparado un plan de defensa, había contactado a viejos aliados, había comprado armas, todo estaba listo para la guerra. Pero cada vez que presentaba sus ideas a don Aurelio, el viejo simplemente negaba con la cabeza y decía que todavía no era el momento. Rosa, la esposa de Jacinto, fue la primera en actuar por su cuenta. Era una mujer fuerte, de las que no se quedaban calladas cuando veía una injusticia. Reunió a las otras mujeres del barrio en su casa una tarde y les dijo que no podían quedarse de brazos cruzados esperando a que los hombres resolvieran todo. Las mujeres discutieron durante horas. Algunas querían irse del barrio con sus familias, otras pensaban que debían apoyar a don Aurelio en lo que decidiera, y otras, como Rosa, creían que el barrio entero tenía que unirse, no solo los hombres del viejo jefe. Mientras tanto, en el barrio norte, los hermanos Quiroga celebraban. Ricardo, el mayor, tenía 32 años y era el cerebro de la operación. Era un hombre delgado, con ojos pequeños y una mente calculadora. Nunca levantaba la voz, pero cuando hablaba, todos escuchaban. Miguel, el del medio, tenía 29 años. Era el músculo del grupo, un hombre enorme que disfrutaba de la violencia. Tenía las manos llenas de cicatrices de todas las peleas que había ganado. Su reputación era tan terrible que la gente cruzaba la calle para no encontrarse con él. El menor era Daniel, de 25 años. Era el más impredecible de los tres. A veces podía ser encantador y amable, y un momento después se convertía en un monstruo capaz de las peores crueldades. Los otros dos hermanos lo mantenían cerca porque era útil, pero incluso ellos le tenían cierto miedo. Esa noche, los tres hermanos se reunieron en su casa, un edificio grande que habían confiscado de un empresario que no pudo pagar sus deudas. Bebían whisky caro y planeaban el siguiente paso. Ricardo dijo que el mensaje había sido entregado. Ahora necesitaban mostrar que hablaban en serio. Propuso un ataque más directo, algo que dejara claro a todo el barrio San Martín que la era de don Aurelio había terminado. Miguel estuvo de acuerdo inmediatamente. Sugirió quemar el taller de Jacinto. Era un símbolo de la influencia del viejo, y destruirlo enviaría un mensaje poderoso. Daniel se rió y dijo que eso era demasiado suave. Propuso algo más dramático: golpear a algunos de los hombres de don Aurelio en plena calle, a la luz del día, para que todo el barrio viera que el viejo ya no podía proteger a nadie. Ricardo pensó por un momento y luego sonrió. Dijo que harían ambas cosas. Esa misma noche, quemarían el taller, y al día siguiente, darían una lección a los hombres del viejo. Así matarían dos pájaros de un tiro. La noche del ataque llegó sin advertencia. Eran las 3 de la madrugada, cuando 3 camionetas negras entraron al barrio San Martín. Las calles estaban vacías y silenciosas. Solo algunos perros callejeros levantaron la cabeza al escuchar el ruido de los motores. Los hombres de los Quiroga actuaron rápido. 10 de ellos bajaron de las camionetas con bidones de gasolina, rodearon el taller de Jacinto
y empezaron a rociar las paredes y las ventanas. El olor del combustible llenó el aire fresco de la noche. Jacinto dormía en su apartamento con su familia. Rosa fue la primera en despertar. Olió el humo antes de ver las llamas. Gritó el nombre de su esposo y corrió a despertar a sus hijos. Jacinto saltó de la cama y miró por la ventana. Lo que vio le heló la sangre. Su taller, el negocio que había construido durante 15 años, estaba envuelto en llamas. Los hombres de las camionetas ya se estaban yendo. Dejando atrás solo destrucción en la familia, logró salir por la puerta trasera justo a tiempo. Se quedaron en la calle, en pijama, viendo cómo el fuego consumía todo lo que tenían. Rosa lloraba abrazando a sus hijos. Jacinto estaba paralizado. Sin poder creer lo que veían, los vecinos empezaron a salir de sus casas. Algunos traían cubos de agua, aunque sabían que era inútil. Otros llamaban a los bomberos con sus teléfonos celulares, y muchos simplemente miraban. Con el horror pintado en sus rostros, don Aurelio llegó cuando el fuego todavía rugía. Carmelo lo había despertado con la noticia, y el viejo se había vestido rápidamente, sin decir una palabra. Ahora estaba parado frente a los restos del taller, con su pijama bajo un abrigo viejo, observando las llamas con una expresión que nadie podía descifrar. Jacinto se acercó a él. Tenía los ojos rojos, no solo por el humo. Preguntó qué iban a hacer ahora. Dijo que los Quiroga habían ido demasiado lejos, que esto era una declaración de guerra. Don Aurelio puso su mano en el hombro de Jacinto. Le dijo que lo sentía, que esto era su culpa, que los Quiroga lo habían atacado a él, y Jacinto había pagado el precio. Prometió que iba a arreglar todo, que iba a reconstruir el taller, pero no dijo nada sobre venganza. Jacinto no entendía. Preguntó si don Aurelio iba a dejar que esto quedara así, si iba a permitir que esos criminales vinieran a su barrio y destruyeran todo sin consecuencias. El viejo no respondió inmediatamente. Miró las llamas que ya empezaban a disminuir, dejando solo humo negro y cenizas. Finalmente dijo que iba a responder, pero no de la manera que Jacinto esperaba, no de la manera que nadie esperaba. Antes de que pudiera explicar más, llegaron los bomberos. El ruido de las sirenas despertó a todo el barrio. La gente se amontonaba en las calles, hablando entre ellos, preguntándose qué significaba esto para su futuro. El ataque no había terminado. A la mañana siguiente, tal como los hermanos Quiroga habían planeado, 4 de sus hombres encontraron a 2 de los trabajadores de don Aurelio caminando por una calle secundaria. Eran Tomás y Esteban, 2 hombres de mediana edad que habían trabajado para el viejo durante años. Dos atacaron sin advertencia. Los golpearon con bates de béisbol mientras gritaban que esto era un mensaje de los nuevos jefes. Tomás recibió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Esteban trató de defenderse, pero terminó en el suelo, con costillas rotas y la cara ensangrentada. Los atacantes se fueron corriendo, dejando a los 2 hombres tirados en la calle. Una anciana que vivía cerca los encontró y empezó a gritar pidiendo ayuda. En minutos, una multitud se había reunido. Alguien llamó a una ambulancia. La noticia de la golpiza se unió a la del incendio. El barrio San Martín estaba en shock. En menos de 24 horas, los Quiroga habían demostrado que podían atacar cuando quisieran y como quisieran, y don Aurelio no había hecho nada para impedirlo. Carmelo estaba furioso. Llegó a la casa de don Aurelio exigiendo una respuesta. Dijo que los hombres estaban preguntando qué estaba pasando, que algunos empezaban a dudar, que si no actuaban pronto, iban a perder todo el respeto que habían construido. Don Aurelio lo escuchó con paciencia. Cuando Carmelo terminó su discurso, el viejo le pidió que se sentara. Sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a su hombre de confianza. Dijo que entendía la frustración de Carmelo, que entendía que todos esperaban una respuesta violenta, pero explicó que había estado pensando mucho en las últimas semanas.
que había llegado a la conclusión de que la violencia solo traería más violencia, que si respondían con sangre, los Quiroga responderían con más sangre, y al final, los que más sufrirían serían los inocentes del barrio en Carmelo. Dijo que eso sonaba a rendición, que si no peleaban, los Quiroga tomarían todo, que el barrio que habían protegido durante 20 años caería en manos de esos monstruos. Don Aurelio negó con la cabeza. Dijo que no se iba a rendir, que iba a luchar, pero de una manera diferente, una manera que los Quiroga nunca esperaría, una manera que si funcionaba, cambiaría todo en Carmelo. Preguntó cuál era esa manera. El viejo sonrió levemente y dijo que lo vería muy pronto, que necesitaba un poco más de tiempo para preparar todo, pero que cuando actuara, Carmelo entenderían esa noche. Don Aurelio hizo algo que no había hecho en años. Fue a la iglesia de San Martín. Entró cuando ya no había nadie y se sentó solo en una de las bancas del fondo. El padre Ignacio lo vio desde la sacristía y se acercó en silencio. El cura se sentó a su lado sin decir nada. Los dos hombres permanecieron en silencio durante varios minutos, mirando hacia el altar iluminado por unas pocas velas. Don Aurelio fue el primero en hablar. Dijo que necesitaba un consejo, que estaba a punto de tomar una decisión que iba a cambiar todo, una decisión que podía salvarlo o destruirlo. El padre Ignacio preguntó de qué se trataba. El viejo explicó su plan. Habló durante casi una hora, detallando cada aspecto de lo que pensaba hacer. El cura lo escuchó sin interrumpir, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando don Aurelio terminó, el padre Ignacio se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente dijo que era el plan más loco que había escuchado en su vida, pero también dijo que era el plan más cristiano que jamás hubiera esperado de un hombre como él. Don Aurelio preguntó si pensaba que funcionaría. El padre Ignacio admitió que no lo sabía. Dijo que dependía de muchas cosas, de la gente del barrio, de los propios hombres de don Aurelio, incluso de los Quiroga. Pero también dijo que a veces los milagros sucedían cuando uno menos los esperaba. El viejo se levantó para irse. Antes de salir, se dio vuelta y miró al cura. Dijo que si todo salía mal, quería que el padre supiera que lo intentó, que al final de su vida intentó ser un hombre diferente. El padre Ignacio lo bendijo y lo vio marcharse en la oscuridad de la noche. Se quedó solo en la iglesia, rezando por un milagro que parecía imposible. Mientras tanto, los hermanos Quiroga celebraban su victoria parcial. En su casa del barrio norte, bebían y se reían de la falta de respuesta de don Aurelio. Ricardo dijo que el viejo estaba acabado, que probablemente estaba escondido en su casa temblando de miedo. Miguel sugirió que deberían atacar de nuevo, más fuerte, para terminar el trabajo. Daniel simplemente se reía, imaginando todas las crueldades que podría cometer cuando tomaran el control del barrio, pero ninguno de ellos imaginaba lo que estaba por venir. Ninguno sospechaba que el viejo mafioso del barrio San Martín estaba planeando algo que los dejaría completamente desconcertados, algo que nadie, ni los más cercanos a don Aurelio, podía predecir. La noche antes de actuar, don Aurelio se sentó en su jardín a mirar las estrellas. Pensó en su vida, en todas las decisiones que lo habían traído hasta este momento. Pensó en las personas que había lastimado, en las vidas que había destruido, y pensó en la posibilidad de redención. En si un hombre como él podía realmente cambiar. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. Estaba cansado de ser el hombre que había sido. Estaba cansado de las noches sin dormir, de los rostros que lo perseguían en sus sueños. Quería terminar su vida de una manera diferente. Y si este plan funcionaba, tal vez, solo tal vez, podría encontrar la paz que había buscado durante tanto tiempo. Rosa, la esposa de Jacinto, no podía dormir esa noche tampoco. Estaba en una casa prestada, junto a su familia, sin saber qué les deparaba el futuro.
Su esposo había perdido todo en el incendio: sus ahorros, sus herramientas, su medio de vida. Y todo por estar asociado con un viejo mafioso Annella. No guardaba rencor hacia don Aurelio. Sabía que el viejo no había querido que esto pasara, pero también sabía que algo tenía que cambiar. El barrio no podía seguir viviendo bajo el control de hombres violentos, fueran los de don Aurelio o los de los Quiroga. Tenía que haber otra manera de vivir. A lo que no sabía era que esa otra manera estaba a punto de revelarse, y que ella, junto con todo el barrio, iba a ser parte de algo que nadie olvidaría jamás. El amanecer llegó lentamente sobre el barrio San Martín. Los primeros rayos de sol iluminaron las ruinas humeantes del taller de Jacinto, un recordatorio brutal de lo que había pasado. Pero ese día iba a ser diferente. Ese día todo iba a cambiar. Don Aurelio se levantó más temprano que de costumbre. Se vistió con ropa sencilla, en pantalones viejos, una camisa de trabajo, botas gastados. Se miró en el espejo y casi no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Era hora de convertirse en alguien nuevo. Llamó a Carmelo y le dio instrucciones específicas. Le dijo que reuniera a todos los hombres, pero no para pelear. Les pidiera que trajeran herramientas: martillos, palas, sierras, clavos, madera, todo lo que pudieran conseguir para construir. Carmelo lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Preguntó para qué necesitaban herramientas de construcción. Don Aurelio sonrió y dijo que era hora de construir en lugar de destruir, que era hora de mostrarle al barrio y a los Quiroga una forma diferente de poder. El sol ya estaba alto cuando don Aurelio llegó a la plaza central del barrio San Martín. Era el mismo lugar donde los abuelos se sentaban a conversar, donde los niños jugaban después de la escuela, donde la vida del barrio se desarrollaba día tras día. Pero ese día, la plaza estaba más llena de lo normal. Carmelo había corrido la voz, y la gente había venido a ver qué estaba pasando. Don Aurelio se subió al borde de la fuente que estaba en el centro de la plaza. Era un hombre viejo, con el pelo blanco y las manos arrugadas, pero cuando habló, su voz fue clara y fuerte. Dijo que todos conocían lo que había pasado en los últimos días. El taller de Jacinto quemado, sus hombres golpeados en la calle, los Quiroga enviando el mensaje de que querían tomar el barrio. Todos esperaban que él respondiera con violencia. Todos esperaban una guerra, pero él no iba a darles esa guerra. No porque tuviera miedo, sino porque había llegado a entender algo importante. La violencia solo generaba más violencia. La sangre llamaba a más sangre. Y al final, los que siempre pagaban el precio más alto eran los inocentes. Hizo una pausa y miró a la multitud que lo rodeaba. Vio rostros conocidos: doña Carmen de la tienda de abarrotes, el padre Ignacio parado al fondo, Jacinto con su familia, Rosa con los ojos todavía enrojecidos de tanto llorar. Vio a sus propios hombres, confundidos pero atentos, y vio a los vecinos comunes, la gente trabajadora que solo quería vivir en paz. Dijo que había vivido 20 años en este barrio. Había llegado como un hombre joven, lleno de ira y ambición. Había hecho cosas de las que no estaba orgulloso. Había construido un pequeño imperio, basado en el miedo y el poder, pero también había tratado de proteger a la gente, de mantener la paz, de crear un lugar donde las familias pudieran vivir tranquilas. Ahora, esa paz estaba amenazada, y él tenía que elegir cómo responder. Podía elegir la guerra, como todos esperaban. Podía llamar a sus contactos, traer armas y hombres, y enfrentar a los Quiroga en una batalla que dejaría muertos de ambos lados. Probablemente ganaría. Tenía más experiencia, más recursos, más aliados. Pero ¿a qué costo? ¿O podía elegir algo diferente? Algo que nadie esperaba. Algo que tal vez, solo tal vez, podría cambiar las cosas para siempre. Bajó de la fuente y caminó hacia las ruinas del taller de Jacinto. La multitud lo siguió en silencio, intrigada. Cuando llegó al lugar destruido,
Don Aurelio se quitó su abrigo y lo dejó en el suelo. Se arremangó la camisa y recogió un ladrillo quemado. Ann dijo que iba a reconstruir este taller, no con el dinero de sus negocios oscuros, sino con sus propias manos. Why no solo? Invitaba a todos los que quisieran ayudar a unirse a él. Juntos, iban a mostrarle a los Quiroga que el barrio San Martín no podía ser destruido, que cada vez que ellos derribaran algo, la comunidad lo volvería a levantar. A los primeros en acercarse fueron sus propios hombres. Carmelo fue el primero, seguido por Tomás, que todavía tenía vendas en la cabeza por la golpiza. Uno a uno, los hombres de don Aurelio dejaron sus armas ocultas y recogieron herramientas en cuatro. Luego se acercó Jacinto. Tenía lágrimas en los ojos cuando tomó la mano de don Aurelio. Dijo que no sabía qué decir, que nunca había esperado esto. Don Aurelio le dijo que no hacían falta palabras, solo hacía falta trabajo. Rosa fue la siguiente. Se paró frente al viejo mafioso y lo miró directamente a los ojos. Dijo que había pensado muchas cosas malas de él durante años, que lo había culpado por la situación del barrio, por la violencia que siempre acechaba en las sombras. Pero hoy por primera vez veía algo diferente. Veía a un hombre tratando de cambiar a don Aurelio. Agradeció sus palabras. Admitió que ella tenía razón en sus críticas, que él había sido parte del problema durante mucho tiempo, pero que esperaba, desde ese día en adelante, poder ser parte de la solución. Poco a poco, más vecinos se fueron sumando. Llegaron con lo que tenían: martillos viejos, clavos oxidados, tablas de madera de sus propias casas. Las mujeres organizaron una cocina improvisada para alimentar a los trabajadores. Los niños corrían llevando mensajes y herramientas de un lado a otro. El padre Ignacio observaba todo desde la distancia, con una sonrisa que no podía ocultar. Cuando don Aurelio lo vio, le hizo una seña para que se acercara. El cura caminó entre la multitud hasta llegar al lado del viejo don Aurelio. Le preguntó si esto era lo que él llamaría un milagro. El padre Ignacio dijo que los milagros venían en muchas formas. A veces eran rayos de luz y voces celestiales, pero a veces eran simplemente personas comunes haciendo cosas extraordinarias. El trabajo continuó durante todo el día, bajo el sol caliente. Hombres y mujeres que nunca habían hablado entre sí trabajaban codo a codo. Los viejos enemigos se convertían en compañeros. Las diferencias se olvidaban en el esfuerzo común. Carmelo trabajaba junto a vecinos que antes le tenían miedo. Sus brazos fuertes, acostumbrados a otras tareas, ahora levantaban vigas de madera y cargaban bolsas de cemento. Al principio, la gente lo miraba con desconfianza, pero poco a poco, al ver su dedicación, empezaron a hablar con él, a bromear, a tratarlo como uno más. Don Aurelio trabajaba más duro que nadie. A pesar de su edad, no se detenía. Cargaba ladrillos, mezclaba cemento, clavaba tablas. Cuando alguien le sugería que descansara, él negaba con la cabeza y seguía. Era como si estuviera tratando de compensar con sudor. Todos los años de su vida anterior a la noticia de lo que estaba pasando se esparció rápidamente. Gente de otros barrios venía a ver si era verdad. Periodistas de un diario local aparecieron con cámaras y grabadoras. Incluso algunos policías se acercaron, curiosos por ver al famoso don Aurelio trabajando como albañil. Cuando el sol empezó a ponerse, el progreso era visible. Las ruinas habían sido limpiadas y los cimientos del nuevo taller empezaban a tomar forma. No era mucho, pero era un comienzo. Y más importante que el progreso físico era lo que estaba pasando entre la gente. Vecinos que habían vivido años como extraños ahora se conocían por nombre. Familias que habían desconfiado unas de otras compartían comida y risas. Y los hombres de don Aurelio, que siempre habían sido vistos con miedo, ahora eran parte de la comunidad. En esa noche, don Aurelio se sentó en el porche de su casa, exhausto, pero extrañamente feliz. Carmelo llegó con una botella de vino
y 2 vasos. Se sentaron juntos, mirando las estrellas, sin hablar durante un largo rato. Finalmente, Carmelo rompió el silencio. Dijo que nunca hubiera imaginado este día, que cuando don Aurelio le habló de su plan, pensó que había perdido la cabeza, pero ahora entendía que había formas de poder que iban más allá de las armas, y el miedo. Don Aurelio asintió. Dijo que él también estaba aprendiendo, que a sus 67 años todavía podía descubrir cosas nuevas sobre sí mismo y sobre la vida. Era una sensación extraña, pero agradable. Al Carmelo preguntó qué pasaría cuando los Quiroga se enteraran, porque se iban a enterar y no iban a estar contentos. Don Aurelio admitió que no lo sabía. Dijo que lo más probable era que atacaran de nuevo, que trataran de destruir lo que el barrio estaba construyendo. Pero cada vez que lo hicieran, el barrio volvería a levantarse, una y otra vez, hasta que los Quiroga entendieran que no podían ganar esta guerra. Al Carmelo preguntó si realmente creía que eso funcionaría, si realmente pensaba que podían vencer a hombres violentos con construcción y comunidad. Don Aurelio se quedó pensativo. Dijo que no estaba seguro, pero sabía una cosa: la forma antigua no había funcionado. Había pasado 20 años manteniendo la paz con amenazas y violencia controlada, y todo lo que había conseguido era una paz frágil, siempre a punto de romperse. Tal vez era hora de intentar algo nuevo en el barrio norte. Los hermanos Quiroga recibieron la noticia de lo que estaba pasando en San Martín. Al principio, Ricardo pensó que era una broma. Cuando sus informantes le confirmaron que era verdad, no supo qué pensar. Miguel se reía a carcajada. Decía que el viejo finalmente se había vuelto loco, que estaba cavando su propia tumba con su ridícula reconstrucción. Daniel sugería que fueran esa misma noche a quemar todo de nuevo, incluyendo a todos los que estuvieran trabajando. Pero Ricardo los hizo callar. Dijo que necesitaba pensar. Esto no era lo que esperaba. Había esperado una guerra, algo que sabía manejar. Pero esto era diferente. No sabía cómo responder a un enemigo que se negaba a pelear los días siguientes. El trabajo en el taller continuó. Más y más gente se sumaba cada día. Llegaron materiales donados de toda la ciudad. Un empresario, que había leído sobre la historia en el periódico, envió un camión lleno de ladrillos nuevos. Una ferretería donó herramientas. Una escuela técnica mandó a sus estudiantes para ayudar con la construcción. El taller empezó a tomar forma. Las paredes subieron, el techo se instaló, las ventanas se colocaron. Cada día que pasaba, el edificio se parecía más a un taller real y menos a un montón de escombros. Pero no todo era trabajo. Por las noches, la gente se reunía en la plaza para conversar y planear. Rosa lideró un grupo de mujeres que creó una red de comunicación. Cada familia tenía un radio pequeño, y si alguien veía algo sospechoso, podía alertar a los demás inmediatamente. Los jóvenes del barrio, muchos de los cuales habían estado tentados a unirse a pandillas, encontraron un propósito diferente. Formaron patrullas de vigilancia que recorrían las calles por la noche. No estaban armados ni buscaban problemas, simplemente observaban y reportaban. Incluso la policía empezó a cambiar su actitud. Durante años, habían ignorado al barrio San Martín, dejando que don Aurelio se encargara de mantener el orden. Pero ahora, al ver lo que estaba pasando, algunos oficiales empezaron a aparecer, no para arrestar a nadie, sino para ayudar a un teniente llamado Ramírez. Fue el primero. Era un hombre de 40 años, que había crecido en un barrio similar. Conocía la vida difícil, las tentaciones, las presiones. Cuando vio lo que don Aurelio estaba haciendo, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza Ramírez se presentó ante don Aurelio una tarde. Dijo que quería ayudar, que sabía que el viejo tenía un pasado complicado, pero que lo que estaba haciendo ahora era importante. Ofreció información sobre los movimientos de los Quiroga y prometió que la policía estaría más presente
En el barrio don Aurelio lo escuchó con cautela. Durante años había evitado a la policía, no porque les tuviera miedo, sino porque no confiaba en ellos. Pero algo en la mirada de Ramírez le decía que este hombre era diferente. Aceptó su ayuda, con la condición de que no hubiera arrestos de sus hombres por delitos pasados. Ramírez aceptó. Mientras tanto, los Quirogas seguían sin actuar. Ricardo había ordenado esperar, observar, evaluar, pero sus hermanos estaban impacientes. Miguel quería atacar con toda su fuerza. Daniel fantaseaba con escenarios cada vez más violentos. La tensión entre los tres crecía cada día. Finalmente, Ricardo tomó una decisión. Envió a 3 de sus hombres al barrio San Martín no para atacar, sino para intimidar. Su misión era simple: entrar a una tienda, amenazar al dueño, romper algunas cosas, un recordatorio de que los Quiroga seguían siendo una amenaza. Los hombres llegaron a la tienda de doña Carmen una mañana. Entraron con actitud agresiva, esperando encontrar a una anciana asustada. Lo que encontraron fue muy diferente. En cuando empezaron a amenazar, doña Carmen no se inmutó. Simplemente levantó su radio y dijo una palabra en auxilio. En menos de 5 minutos, la tienda estaba rodeada de vecinos. 40 personas, hombres y mujeres de todas las edades, bloqueando la puerta. A nadie dijo nada. Nadie amenazó. Simplemente se quedaron ahí, mirando a los 3 hombres con expresiones serias. Los matones de los Quiroga miraron alrededor, buscando una salida, pero no había ninguna. Finalmente uno de ellos habló. Preguntó si pensaban detenerlos. Uno de los vecinos, un albañil llamado Pedro, respondió con calma. Dijo que no iban a detenerlos, que podían irse cuando quisieran, pero que si volvían, encontrarían lo mismo. Y si volvían después de eso, encontrarían aún más gente. Los 3 hombres se miraron entre sí. Estaban entrenados para la violencia, para el enfrentamiento físico, pero esto era algo diferente. Esto era una comunidad entera que se negaba a tener miedo. Lentamente, con las manos visibles, empezaron a caminar hacia la puerta. La multitud se abrió para dejarlos pasar, sin decir una palabra. Cuando se fueron, doña Carmen sonrió por primera vez en días. Dijo que tal vez, solo tal vez, las cosas realmente estaban cambiando en esa noche. Uno de los 3 hombres no regresó al barrio norte. Se llamaba Luis. Tenía 23 años y había estado trabajando para los Quiroga desde que era adolescente. Pero lo que había visto hoy lo había sacudido profundamente. Fue al taller de Jacinto y pidió hablar con alguien. Carmelo lo recibió con desconfianza, pero escuchó lo que tenía que decir. Luis dijo que quería salir de la vida criminal, que estaba cansado del miedo, de la violencia, de no saber si mañana estaría vivo o muerto. Preguntó si había un lugar para él aquí. Carmelo lo miró largamente. Unos ecos. Lo hubiera mandado lejos, o algo peor. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, veía las cosas diferentes. Fue a buscar a don Aurelio y le contó la situación. El viejo vino a hablar con Luis personalmente. Le hizo preguntas sobre su vida, sobre cómo había terminado con los Quiroga, sobre lo que esperaba del futuro. Luis respondió con honestidad, sin excusas, sin justificaciones. Don Aurelio finalmente asintió. Dijo que había un lugar para Luis, pero que tendría que ganárselo. Empezaría trabajando en el taller, aprendiendo un oficio honesto. Si después de 6 meses demostraba que realmente quería cambiar, se le daría más responsabilidad. Pero si traicionaba la confianza del barrio, las consecuencias serían severas. Luis aceptó sin dudar. Era una oportunidad que nunca pensó que tendría. Una chance de empezar de nuevo. Cuando los hermanos Quiroga se enteraron de la deserción de Luis, la reacción fue explosiva. Daniel quería ir personalmente a buscarlo y hacer un ejemplo con él. Miguel respaldaba la idea, pero Ricardo una vez más los contuvo. Dijo que estaban perdiendo esta guerra
sin siquiera darse cuenta. Que cada ataque fallido, cada hombre que desertaba, los hacía parecer más débiles. Necesitaban cambiar de estrategia, pero ¿qué estrategia podía funcionar contra un enemigo que no peleaba? Contra una comunidad que respondía a la violencia con construcción, contra un viejo mafioso que había descubierto un arma más poderosa que cualquier pistola en la unidad de su gente. Ricardo pasó noches enteras pensando, y mientras pensaba, el taller de Jacinto seguía creciendo, el barrio San Martín seguía fortaleciéndose, y la leyenda de don Aurelio, el mafioso que eligió la paz, seguía esparciéndose por toda la ciudad. En 3 meses habían pasado desde el incendio del taller. El edificio ahora estaba terminado, más grande y mejor que el original. Jacinto había llorado el día de la inauguración, rodeado de su familia y de todos los vecinos que habían ayudado a construirlo. Rosa había preparado una fiesta que duró hasta la medianoche, con música, comida y baile en las calles Pero el taller era solo el comienzo. El espíritu de cooperación que había nacido ese día se había expandido por todo el barrio. Los vecinos habían formado comités para diferentes propósitos, uno para la seguridad, otro para ayudar a las familias necesitadas, otro para mantener limpias las calles, otro para organizar actividades para los jóvenes. Don Aurelio observaba todo esto con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca había imaginado que su decisión de no responder con violencia llevaría a algo así. El barrio que había controlado durante 20 años, ahora se estaba gobernando a sí mismo, y él, en lugar de ser el jefe absoluto, se estaba convirtiendo en algo más parecido a un abuelo consejero. Sus hombres también habían cambiado. Carmelo ahora pasaba más tiempo organizando equipos de trabajo que cobrando cuotas de protección. Tomás, que se había recuperado completamente de la golpiza, estaba enseñando carpintería a un grupo de adolescentes. Y Luis, el desertor de los Quiroga, se había convertido en uno de los trabajadores más dedicados del taller de Jacinto. Pero la amenaza de los Quiroga no había desaparecido. Ricardo seguía planeando, aunque sus hermanos se frustraban cada vez más con su falta de acción. El barrio norte todavía estaba bajo su control, y otros territorios que habían conquistado seguían viviendo bajo su reinado de terror. En una noche, Ricardo llamó a sus hermanos a una reunión privada. Les dijo que había tomado una decisión. Iban a intentar algo diferente con San Martín. En lugar de atacar con fuerza, iban a ser más sutiles. Iban a infiltrarse, a crear división, a esperar el momento perfecto para golpear a Miguel. Protestó. Dijo que eso era una pérdida de tiempo, que deberían simplemente entrar con todos sus hombres y acabar con el problema de una vez. Daniel estaba de acuerdo, aunque sus razones eran más sádicas que estratégicas. Pero Ricardo era el jefe, y su palabra era ley. Ordenó a sus hermanos que esperaran, que siguieran observando, que buscaran debilidades en la nueva estructura del barrio, y mientras tanto, iba a intentar algo que nunca había hecho antes. Envió un mensaje a don Aurelio, pidiendo una reunión. El mensaje llegó a través de canales secretos, y cuando Carmelo se lo entregó al viejo, la sorpresa en su rostro fue evidente. Don Aurelio leyó el mensaje varias veces. Ricardo Quiroga quería hablar, sin armas, sin hombres, solo los dos, en un lugar neutral, a las afueras de la ciudad. Carmelo inmediatamente dijo que era una trampa, que los Quiroga no podían ser confiados, que seguramente tenían planeado emboscar al viejo y matarlo. Don Aurelio consideró las palabras de su hombre de confianza. Tenía razón en ser cauteloso. Los Quiroga eran conocidos por su traición, por sus promesas rotas, pero algo en el mensaje le intrigaba. Había una nota de desesperación oculta entre las líneas. Ricardo estaba buscando una salida. Decidió aceptar la reunión, pero con precauciones. Iría solo, como se había pedido, pero Carmelo y otros hombres estarían cerca,
listos para actuar si algo salía mal. También le contó al teniente Ramírez, quien prometió tener patrullas en la zona. El día de la reunión llegó. Era una tarde gris, con nubes que amenazaban lluvia. Don Aurelio condujo su viejo carro hasta una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. El lugar estaba desierto. Exactamente como se había acordado Ricardo, ya estaba ahí, parado junto a su camioneta negra. Era la primera vez que don Aurelio lo veía de cerca. Era un hombre joven, probablemente de la edad de sus propios hijos si los hubiera tenido. Tenía ojos inteligentes y una postura de alguien acostumbrado al poder. A los dos hombres se miraron en silencio por un momento. Finalmente, Ricardo habló primero. Agradeció a don Aurelio por venir, dijo que sabía que era un riesgo, pero que necesitaba entender algo a don Aurelio. Preguntó qué quería entender. Ricardo dijo que quería entender por qué. ¿Por qué el viejo había elegido no pelear? ¿Por qué había respondido a la violencia con construcción? ¿Por qué estaba haciendo todo esto cuando tenía el poder para aplastarlo a él y a sus hermanos? El viejo se tomó su tiempo para responder. Miró a su alrededor, a la fábrica abandonada, a las nubes grises, al hombre joven frente a él. Luego empezó a hablar. Contó su historia desde el principio. Habló de su infancia pobre, de su padre trabajador que murió sin nada, de su madre que lloró cuando supo en qué se había convertido. Habló de los primeros años de violencia, de las cosas terribles que había hecho para llegar a donde estaba. Habló de las noches sin dormir, de los fantasmas que lo perseguían, de la paz que nunca había encontrado, a pesar de todo su poder. Ricardo escuchó en silencio. Había algo en las palabras del viejo que resonaba con él. También, él había crecido en la pobreza. También, él había hecho cosas terribles. También él tenía fantasmas que lo visitaban por las noches. Don Aurelio continuó. Dijo que cuando los Quiroga atacaron, tuvo que tomar una decisión. Podía seguir el mismo camino de siempre, el camino de la sangre y la venganza. O podía intentar algo diferente, algo que le diera una chance de terminar su vida con algo parecido a la paz. Eligió lo segundo, no porque fuera débil, sino porque estaba cansado de la violencia, del miedo, de ser el hombre que todos temían, pero nadie amaba. Quería que su legado fuera algo más que una lista de muertos. Ricardo quedó pensativo. Preguntó si don Aurelio realmente creía que esto podía funcionar, si realmente pensaba que la paz era posible en un mundo como el suyo, donde el poder se medía en sangre y miedo. El viejo admitió que no estaba seguro. Dijo que tal vez estaba siendo un tonto idealista, pero también dijo que los últimos meses le habían mostrado cosas que nunca había visto. Había visto una comunidad unirse. Había visto a enemigos convertirse en amigos. Había visto a hombres violentos descubrir que podían ser otra cosa. Y luego hizo algo inesperado. Le ofreció a Ricardo la misma oportunidad. Dijo que los Quiroga podían seguir su camino de violencia, pero que eventualmente ese camino los destruiría, ya sea por la policía, por enemigos más poderosos, o simplemente por ellos mismos. La violencia siempre consumía a sus practicantes, pero había otra opción. Podían hacer lo que él estaba haciendo. Podían usar su poder y recursos para construir en lugar de destruir. Podían convertirse en líderes legítimos en lugar de criminales temidos. Era difícil, admitió. Era un camino largo y doloroso, pero al fin era el único camino que llevaba a algún lugar que valiera la pena. Ricardo no respondió inmediatamente. Miró a don Aurelio con una expresión que mezclaba escepticismo, curiosidad y algo que podría ser esperanza. Finalmente dijo que necesitaba pensar, que todo esto era muy diferente de lo que había esperado. Don Aurelio asintió. Dijo que entendía que el cambio no sucedía de la noche a la mañana, pero que la oferta quedaba abierta. Si Ricardo alguna vez decidía que quería tomar un camino diferente, las puertas de San Martín estarían abiertas. A los dos hombres se despidieron sin más palabra.
Cada uno subió a su vehículo y se fue por caminos separados. Pero algo había cambiado en esa fábrica abandonada. Una semilla había sido plantada aun cuando Ricardo regresó al barrio norte. Encontró a sus hermanos esperándolo con impaciencia. Miguel preguntó qué había pasado. Daniel quería saber si el viejo había suplicado por su vida a Ricardo. Les dijo que la reunión había sido productiva, que necesitaba tiempo para pensar en los próximos pasos. Sus hermanos protestaron, exigiendo acción inmediata, pero Ricardo los silenció con una mirada y se encerró en su habitación.